La bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellas, una por cada estado, pero 49 sería el número de estados que quedarían si Texas consigue separarse de Estados Unidos. Esto puede parecer poco probable, pero la idea de que Texas sea una nación independiente gana popularidad de vez en cuando. La última vez que el tema volvió al debate fue a finales de 2021, cuando el senador republicano por Texas, Ted Cruz, dijo lo siguiente: el estado debería separarse si los demócratas destruyen fundamentalmente el país. Todavía no hemos llegado a ese punto en el que no hay esperanza, pero si llegamos creo que tomamos la NASA, el ejército y el petróleo. Por otra parte, el Movimiento Nacionalista de Texas, un grupo que lanzó una campaña conocida como Texit, haciendo alusión al Brexit de la Unión Europea, busca la realización de un referendo estatal sobre la secesión o separación de Texas. Según su sitio web, más de 426.000 personas han firmado una petición para que se vote el referendo en noviembre de 2022 junto con las elecciones al Senado de Estados Unidos. De modo que las preguntas son: ¿por qué Texas se quiere independizar? ¿Puede realmente hacerlo? Y si lo hiciera, ¿podría prosperar sin Estados Unidos? En Texas, las conversaciones sobre la independencia del estado se intensifican solo en épocas políticamente tensas, pero siempre ha existido esa nostalgia entre la mayoría de los tejanos por ver al estado como una nación independiente, como de hecho lo fue en el pasado. En 1836, el estado se separó de México y se declaró como la República de Texas, una nación independiente. Este estatus solo duró cerca de 10 años porque en 1845 se unió a los Estados Unidos como el estado número 28. Nuevamente se separó en 1861 y luego fue readmitido en 1870. Entonces, desde esa época, los tejanos han mantenido una identidad independiente o al menos desafiante a la forma de gobierno a nivel federal desde Washington. En el sitio web texitnow.com dice que la independencia de Texas significaría que por primera vez en sus vidas controlarían su propio destino. De forma que una parte de los tejanos se quiere independizar de Estados Unidos porque principalmente quieren decidir su forma de gobierno bajo ciertos principios y valores que contrastan con una forma de gobierno central desde Washington. En Texas prefieren un modelo que evita el exceso de gobierno, promueve los bajos impuestos y la poca regulación, contrario a un gobierno demócrata que busca altos impuestos, fuerte regulación estatal y poner como prioridad temas como el cambio climático y las políticas con enfoque de género. Texas junto con Florida son los estados líderes de la visión del Partido Republicano y tienden a estar en desacuerdo con los demócratas en asuntos como el aborto y el porte legal de armas. Por eso no es del todo extraño que se quieran independizar, pues la visión de lo que desean como sociedad se aleja cada vez más de la del gobierno demócrata. En 2020 se realizó una encuesta por Victory Insights y el 53% dijo que apoyaba a la legislatura de Texas a realizar actos de separación si Biden ganaba la presidencia. De manera que es una idea que goza de buen apoyo, pero la otra pregunta es si realmente Texas se puede separar de Estados Unidos. Los precedentes históricos y legales parecen dejar claro que Texas no podría abandonar Estados Unidos, al menos no legalmente. La constitución del país no aborda específicamente la secesión de los estados, sino la adhesión de nuevos. Cuando el Congreso aprobó en 1845 la resolución para la anexión de Texas a Estados Unidos, se determinó que el estado podía en el futuro dividirse en máximo 5 estados, pero no dice nada sobre la capacidad de separarse. Y dado el caso de que los tejanos impulsen la separación utilizando la violencia, probablemente el gobierno federal respondería militarmente. Aunque el Movimiento Nacionalista de Texas confía que el gobierno federal no utilizará su ejército después de que la mayoría de los tejanos votaran un referendo a favor de la separación. Entre otras razones porque según la organización sería muy poco práctico. Primero porque el uso de la fuerza militar para evitar la separación provocaría la condena de la comunidad internacional. Segundo porque sería difícil ver que militares federales obedecieran una orden para disparar en contra de millones de civiles de Texas y sus líderes. Y tercero porque el país necesita de la economía de Texas y una intervención militar sería tan perturbadora que terminaría afectando a toda la economía estadounidense gravemente. Por eso el movimiento nacional confía que es más fácil una separación negociada que el gobierno federal tenga que lidiar con una desobediencia masiva de sus militares para tomar acciones en contra de Texas. Por lo tanto, así no exista un procedimiento formal para la separación de Texas, sus partidarios esperan que se pueda lograr por la vía pacífica mediante un proceso democrático. Ahora, la siguiente pregunta es si Texas podría prosperar sin Estados Unidos. Se podría decir que sí. Si Texas se considera en este momento como un país, sería la novena economía más grande del mundo,
o sea, mayor a la de países como Corea del Sur, Rusia, Brasil, Australia o España. Texas cuenta con unos 29 millones de habitantes, por lo que su PIB por persona es de $67.000, es decir, superior al de Australia, Suecia, Canadá o Alemania. Texas tiene las séptimas mayores reservas de carbón del mundo y es el mayor productor de energía de Estados Unidos. Houston, la ciudad más grande del estado, es la sede del mayor centro médico del mundo, donde trabajan más de 52.000 personas y cada año lo visitan aproximadamente 4.8 millones de pacientes. El sur de Texas es conocido por su ganadería y agricultura. De hecho, el rancho más grande de Estados Unidos está ubicado en este estado. Se trata de King Ranch, tiene unos 3.340 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, este solo rancho es más grande que un país como Luxemburgo. Por otra parte, Austin, la capital de Texas, es una de las ciudades de más rápido crecimiento en el país. Tanto jóvenes como industrias de todo tipo, especialmente del sector de la tecnología, se están trasladando a esta ciudad atraídos por su ambiente pro negocios y porque no tiene impuesto estatal a la renta. El aeropuerto de Dallas es el segundo más transitado del mundo con 62 millones de pasajeros en 2021. En fin, podríamos seguir enumerando datos, pero con esto se obtiene una idea de que es un estado con suficientes ventajas naturales, geográficas, ideológicas y económicas para progresar sin Estados Unidos. Algunos podrían pensar que Texas es rico porque se beneficia de las transferencias federales desde Washington. Sin embargo, según el Instituto Rockefeller de Gobierno, Texas es el séptimo estado entre los 50 que menos ayuda reciben del gobierno federal con respecto a lo que pagan al gobierno federal. Es decir, Texas es uno de los estados menos dependientes de las transferencias federales. Y según el Movimiento Nacional de Texas, los tejanos pagan actualmente por impuestos estatales y federales un total de $326.000 millones al año, mientras que los gastos necesarios para mantener todos los programas, puestos de trabajo públicos y todos los departamentos e instalaciones del estado suman $228.000 millones, lo cual demostraría, según los datos de esta organización, la capacidad de Texas para financiar un gobierno inclusive con superávit. Obviamente habría un periodo de disrupción mientras deciden cómo comerciar con los otros estados y el resto del mundo, cómo funcionarían las relaciones internacionales y la defensa de su territorio, entre muchos otros asuntos. Si de algo están convencidos quienes apoyan la independencia de Texas, es que son lo suficientemente buenos para gobernarse a sí mismos sin la necesidad de un gobierno central en Washington. Antes de que los territorios conformaran lo que se conoce hoy como los Estados Unidos de América, existían diferentes colonias y cada una gobernaba de manera relativamente autónoma e implementaba sus propias leyes. Ya cuando se independizaron de los ingleses, se unieron como nación, pero cada estado mantuvo su forma de gobierno. Por eso en Estados Unidos existe una cultura federal y de autogobierno muy arraigada, pero en Texas particularmente tienen un espíritu mucho más independiente que históricamente los impulsa a buscar la separación de los Estados Unidos. El representante estatal republicano Matthew Antonastasso dijo recientemente que es cuestión de tiempo que los estados se comiencen a separar, porque el gobierno no es más que una ilusión que todos tenemos en nuestras mentes. Si el pueblo decide rechazar a su gobierno, poco podrá hacer el gobierno federal para impedirlo. Hasta acá el video de hoy y muchas gracias por llegar al final.